Gracias por seguir con nosotros y ya está en el estudio nuestro cinéfilo de corazón y colaborador y experto en cine también, Carlos del Río, y él nos viene a platicar sobre el crítico de cine Roger Ebert. Ya me corrigió Carlitos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que esta oportunidad que nos brindas para platicar de cine cada semana es muy valiosa. No, pues cómo no. Para toda la gente que nos encanta este medio, esta forma de expresión, este arte. Y fíjate que es una semana complicada para los cinéfilos. Hubo varias muertes en el transcurso de varios días. El director Vigas Luna, un director muy importante de la industria española, con reconocimiento internacional. El hombre que lanzó a la fama a Javier Bardem, a Penélope Cruz, que por cierto le escribieron en el diario El País unas cartas muy bonitas, ¿no? De agradecimiento póstumo por lo que significó para ellos, porque no nada más fue esta incursión artística en el mundo del cine, este lanzamiento que hizo de ellos, sino también, a final de cuentas, esta relación personal que ya tienen, ¿no? Claro. Papá Vigas se llama el texto que escribió con todo el corazón Javier Bardem, y Penélope Cruz también le escribió otro. Los tenemos, si quieren checarlos, en el Twitter de Cinemanet, @Cinemanet en Twitter. Ahí pueden checar los links. Creo que vale la pena la lectura. Y por otra parte, Amparito Montes también desapareció, con unos cuantos días de diferencia. El primero que murió la semana pasada, el día 4 de abril, fue el crítico de cine Roger Ebert. Yo, efectivamente, hasta por redes sociales puse sí te pegó, que... Sí me pegó, mira, lo estamos viendo en sus etapas finales. Este es un hombre que dedicó su vida a la crítica cinematográfica, un escritor, en primer lugar, del diario Sun Times de Chicago, que es donde se dio a conocer. Pero si estudiamos su biografía, él desde la preparatoria y la universidad ya estaba como orador, trabajando con cuestiones de radio y, por supuesto, escribiendo. Un hombre, mira, esta de sus más viejas fotografías ahí en el Chicago Sun Times. Escribió de cine desde 1967, aunque entró en el año de 1966. Esto que estamos viendo, así que de mal que se ve, es la entrada del programa que tenía con el crítico de cine Gene Siskel, que era del Chicago Tribune. Eran de periódicos distintos, y aquí los estamos viendo. Así era como empezaba cada programa, los dos dirigiéndose al programa radiofónico, los dos viendo las camionetas, ¿no? de que traen sus periódicos de cada uno. Ajá. Y se llegan a encontrar en una sala de cine para poder comentar las películas. Siskel and Ebert era un programa que duró muchísimos años. At the Movies tuvo muchísimos títulos, pero a final de cuentas era la cuestión que estuvieran juntos ellos dos, platicando de cine y dándonos cada uno, Andrea, su versión distinta de la misma película. Y me encantaba el pulgar arriba, ¿no? Era el famoso, míralos ahí, están en una de sus primeras participaciones. Todavía no se le veía el pelo cano a Roger Ebert, rechonchito, porque él fue adelgazando a lo largo de los años, la enfermedad lo mató. Gene Siskel, que falleció en el 99 de cáncer en el cerebro, es de las pocas veces que lo podemos ver con este bigotón, ¿no? Ve nada más la ropa, la onda setentera. Ellos empezaron su programa en televisión pública en Estados Unidos, en PBS, primero en PBS de Chicago, después PBS los mandó a nivel, es el Public Broadcasting System en Estados Unidos, después los mandaron a nivel nacional, después se fueron a una cadena. Y ahí fueron nuestras delicias a lo largo de muchísimos años. Andrea, quiero compartir contigo y con la gente que nos está viendo que este programa significó muchísimo para muchos cinéfilos. En Estados Unidos, por supuesto, son famosísimos. Fuera del mundo también, en otros países, perdón, fuera de Estados Unidos. En el caso de México, gracias a Cablevisión y a estos canales que repetían señales de televisoras estadounidenses, es como los conocíamos, son pioneros en la crítica cinematográfica televisiva. Eran las pocas veces en las que podíamos nosotros, además el concepto era de la cuestión más sencilla del mundo, que se sigue utilizando como estamos viendo allí, cuando en un canal de televisión le rindieron homenaje. Dos señores platicando de cine sentados en dos sillas. Así de simple era el concepto. Y nos platicaban, te decía yo, cada uno su perspectiva, ¿no? Normalmente no estaban de acuerdo. Uno decía, es un pulgar abajo para esta película o un pulgar arriba. Ajá. Cuando los dos estaban de acuerdo, decías, bueno, esta película debe ser fenomenal. Buenísimo. Lo hicieron una marca registrada, trademark, o sea, esa de two thumbs up, era una cosa
verdaderamente sensacional. Y ver cómo discutían de las películas era interesante, porque tú, por ejemplo, hace rato, antes de entrar aquí a la grabación, estábamos platicando de cine, y siempre tenemos perspectivas distintas de las películas. Cuando los veías a ellos, decías, por lo menos con uno estoy coincidiendo, ¿no? Y te justificaba el por qué le había gustado tal o cual película, y el otro tal vez no. En ese sentido, ¿tú crees que se ponían de acuerdo como tú vas a decir lo negativo y tú lo positivo, o crees que realmente sí eran sus opiniones? No, por supuesto que a la final de cuentas, tiene que haber una coordinación, pero daban sus opiniones reales, ahí sí, y las defendían, y los veías pelearse en televisión, y hay unas, en internet puedes encontrar ahorita de todo, lo que se llaman las outtakes, ¿no? Lo que grababan, cuando estaban grabando un promo y que se equivocaban, y cómo se estaban realmente molestos el uno con el otro, ¿no? El que tenía mayor experiencia y el que tenía mayor facilidad de palabra era Roger Ebert, el que estamos homenajeando el día de hoy. Entonces él estaba adelante, y cada que se equivocaba Gene Siskel le daba unas regañizas, y después corte, y después la gran sonrisa. No, esta semana platicaremos de tal cosa. Lo chistoso en esta toma de outtakes que pueden encontrar en YouTube es que al final empiezan a ofenderse con las cuestiones de comida, porque decía, lo molestaba Gene Siskel al otro de que estaba gordito, y el otro de las fallas que tenía, y la verdad era de esos pleitos de amigos, de que como hermanos, alguna vez comentaron que era una especie de pleitos de hermanos. Gene Siskel falleció en el 99. Durante algún tiempo, Roger Ebert continuó el programa alternando con diferentes críticos invitados de cine, y posteriormente lo hizo ya con Roper, se llama otro crítico de cine con el que trabajó varios años. Después estuvo esta enfermedad terrible, que también cáncer de tiroides, que tuvo Ebert, que finalmente lo acercó a la muerte a mediados de la primera década de este siglo XXI. Culminó esto con una operación terrible en el 2006, donde tuvieron que quitarle prácticamente buena parte de su quijada. Perdió la capacidad de hablar. Su voz era muy reconocible, él era, como te decía, muy articulado para platicar, para comentar las cosas, y se continuó escribiendo, porque además escribía con una constancia increíble. Él es el primer crítico de cine que ganó un premio Pulitzer a mediados de los años 80. También es el primer crítico de cine que tiene en el Paseo de Hollywood, ahí está con su esposa, con Chaz, que es la mujer que lo apoyó durante muchísimos años, y sobre todo con la etapa final después de este terrible cáncer. Y mira, siempre saludando con el pulgar arriba, ¿no? En estas entrevistas que le hacían en televisión, cuando él ya no podía hablar, le crearon un sistema para que a través de la computadora se escuchara su voz, y que él pudiera estar contestando. En algún momento también recopilaron de televisión y de radio sus diferentes palabras para que sonara con su voz y no una voz cualquiera, ¿no? Ya ves esas voces computarizadas como la de Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Lo que nunca dejó de hacer fue estar escribiendo constantemente en su blog, en el Chicago Sun-Times, que las críticas del Chicago Sun-Times son de esas que son, como dicen en Estados Unidos, syndicated, que se venden a más de 200 periódicos de Estados Unidos. Oye, esto es muy bueno. Hay una serie de televisión que se llamaba El Crítico, The Critic, y un capítulo se lo dedican a ellos. Aquí están en un avión discutiendo, como lo hacían en el programa. Son sus voces, además. Ellos participaron en 1995 para este programa con sus voces, y al final de cuentas llega a tal grado la discusión que se empiezan a agarrar a golpes, ¿no? El programa era, entre otros productores, tenía por ahí a Brad Bird, que ahora es un muy reconocido crítico de cine, director de cine. Y pues me parece que esto nos habla, Andrea, de la trascendencia que tenían ellos a nivel mediático. Él era el protagonista del programa, este crítico, era el crítico del título de la caricatura, muy al estilo de los Simpsons, un humor muy ácido, constante, siguen peleándose en el ala del avión, haciendo una referencia a un episodio de Dimensión Desconocida, de la Dimensión Desconocida clásica, y posteriormente de la Dimensión Desconocida de la película, donde estaba recreada esta misma escena, donde hay una criatura en el ala de un avión. Y bueno, hacían parodias de este tipo, ¿no? Donde Arnold Schwarzenegger estaba como el estilo de la nana que alguna vez hizo otro actor. Esto, te comento, esa pues... fue la parodia del Kinder, ¿no? De Mrs. Doubtfire. Oh, okay. Pero como si lo hubiera hecho Arnold Schwarzenegger, ¿no? Okay. Ahí, después de que se pelearon, están buscando quién los puede acompañar como críticos, y no se encuentran. Y entonces empieza una suerte de homenaje a la película Sleepless in Seattle. ¿Te acuerdas de esta película con Meg Ryan? Donde... y Tom Hanks, ¿no? Y Tom Hanks, ¿no? Sí, que claro. Están separados, uno está en Washington, el otro está en Pittsburgh, y se están añorando, aunque no se conocen, por un programa de radio, a ¿no? través de un programa radiofónico, y de el contacto que hace con ellos el hijo de Tom Hanks, ¿no? Parte de eso lo reflejan aquí
en esta versión televisiva de The Critic, donde participaron Siskel y Ebert. Pues fue un grande, ¿no? Yo fue creo grande. que sí fue una pérdida grande para el cine, y bueno, sobre todo que ese hombre toda su vida escribió, inclusive los últimos años, ya que no podía hablar, no podía comer, aún así él siguió escribiendo, ¿no? Escribía además, se volvió además una gran personalidad en Twitter. Al principio decía que el Twitter era el final de la civilización, pero con esta discapacidad para poder hablar, él se refugió en el Twitter y decía, yo cuando, a pesar de que ahora me ponen este sistema con el que puedo escribir y se oye mi voz, llega demasiado tarde. Dice, yo era muy buen orador, era muy buen conversador y algo muy importante para las conversaciones era el timing, ¿no? Que tú puedas dar la respuesta en el momento correcto. Así no se puede, se pierde, porque ya la siguiente persona ya comentó otra cosa y cuando llega mi comentario ya es demasiado tarde. En cambio en Twitter, como es una sola, ahora sí que en una sola exhibición, un pensamiento, una idea, un comentario, le fascinó, llegó a tener hasta 1 millón de seguidores en Twitter. Wow. A nivel internacional. Y fue, Andrea, el crítico más famoso, crítico de cine más famoso del mundo. No veo nadie inclusive que pueda llegar a alcanzarlo en este momento. Ganó el Pulitzer, tuvo su estrella de fama en Hollywood. El presidente Barack Obama tuiteó que era una pérdida para la gente de Estados Unidos y para la gente de Chicago en particular, porque también se desempeñó en Barack Obama en Chicago. Entonces es una gran personalidad. De Estados Unidos sí, a nivel internacional sí, pero imagínate en su propia ciudad, claro, que siempre hacía su propio festival de cine, el Ebert Fest. Defendía, era un gran campeón o un Sid campeador de las películas independientes del cine estadounidense. Le gustaba también el cine asiático, por ahí lo defendía. Y él calificaba las películas con 4 estrellas. Pero decía, y esto es muy importante, y voy a parafrasearlo porque no me acuerdo con qué películas lo comparaba, pero no ponía, por ejemplo, no iba a comparar del Mago de, esta nueva reciente El Mago de Oz con la de Casablanca, por ejemplo, no. Decía, yo pongo mis estrellas en función de películas similares, en función del público al que va dirigido. Excelente, muy bien, Charlie. ¿Dónde te localizamos? Muchas gracias. Cinemanet.mx es el portal que tenemos, ahí tenemos el podcast, @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet y Cinemanet1 en YouTube. Perfecto, ahí tienen todos los canales para que se puedan comunicar con Charlie. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima.